Hola amigos de Jurídica, espero que hayan pasado una excelente Navidad junto a su familia. El día de hoy vamos a traer un video de una pregunta muy típica del examen de grado. Y esto es la diferencia entre un derecho real y un derecho personal. Muy importante, muy preguntado y muy importante que ustedes tengan clarito qué significa un derecho personal, qué significa un derecho real, dónde lo encontramos y un paralelo de al menos tres diferencias. ¿Ya? En este video vamos a hacer bien profundo el paralelo y también explicar todos los detalles anteriores que hay que tener siempre presentes a la hora de entrar en esta materia. Importante, chicos, que nos involucremos dentro de la materia que es de bienes. Y aquí estamos hablando de los bienes incorporales. En virtud del artículo 576 de nuestro Código Civil, nos dice que las cosas incorporales son derechos reales o personales. ¿Ya? Sabemos que el código cuando se refiere a cosas se está refiriendo a bienes, ¿cierto? Tenemos clara esa definición. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que es un derecho real, ¿cierto? Bueno, nuestro código también nos define lo que es un derecho real en el artículo 577 del Código Civil y nos dice que el derecho real es el que tenemos sobre una cosa, muy importante aquí, sobre una cosa, sin respecto a determinada persona. Y posteriormente no enumera algunos derechos reales como el dominio, la prenda, la hipoteca, la servidumbre activa, entre otros. Eso es un derecho real entonces, el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. ¿Ya? Posteriormente tenemos los derechos personales en el artículo siguiente, artículo 578. Es muy importante que manejen estos tres artículos, ¿ya? Porque aquí están todas las definiciones y todo lo que corresponde a los derechos personales y reales, los bienes incorporales, ¿ya? Entonces un derecho personal, el artículo 578 nos dice que son aquellos que pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído obligaciones correlativas, ¿ya? ¿Qué nos dice entonces? Que estos son derechos que se pueden reclamar solamente a personas determinadas. ¿Y por qué? Porque estas personas contrajeron obligaciones. Y pueden ser obligaciones que contrajeron de manera voluntaria, como el prestamista a su deudor. O obligaciones que nacen desde la ley, que la ley crea estas obligaciones, como el padre al hijo por alimentos. Y esto está en el mismo artículo 568. Por eso es muy importante leerse los artículos completos, ¿ya? Porque aquí nos dan los dos casos de alimentos, ¿ya? Y por último nos dice que de estos derechos nacen las acciones personales. Teniendo claro entonces qué es cada una de las cosas, vamos a ver las primeras diferencias más claras. Hablemos primero de la diferencia que existe en cuanto al objeto de la relación jurídica, ¿ya? El objeto de este acto, de este derecho. En cuanto al objeto del derecho real, es siempre una cosa, un bien, ¿ya? En cambio, el objeto del derecho personal es una prestación. Porque el derecho personal lo que crea es una obligación. Y las obligaciones generan prestaciones. Por lo tanto, el objeto del derecho real, por ejemplo, el dominio, vender un auto, transferir un auto, es la cosa, ¿cierto? Yo voy a hacerme dueño de un auto. En cambio, el objeto de la obligación que genera un derecho personal puede ser un dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, contraje la obligación de que debo celebrar en tal fecha un contrato de compraventa, un contrato de promesa, por ejemplo, que me obliga a firmar un contrato de compraventa en tal fecha. Eso es una obligación, una prestación de hacer. También podemos decir que el derecho real, con respecto al objeto, el objeto debe ser determinado, ¿ya? A lo menos en especie. En cambio, el derecho personal se puede aplicar incluso a una cosa indeterminada o que solamente esté determinada por su género, ¿ya? Podemos obligarnos a entregar un auto y por otro lado podemos también obligarnos a entregar un auto determinado. En cuanto a la eficacia de estos derechos, ¿ya? El derecho real tiene de sus tantas características. Una es que el derecho real es absoluto. ¿Qué significa esto? Que puede oponerse a cualquier persona, ¿ya? En cambio, el derecho personal no. Lo dice el mismo artículo 578, ¿cierto? El que se le puede exigir a determinadas personas. Por lo tanto, el derecho personal produce un efecto relativo.
El derecho personal solamente puede oponerse a la persona que contrajo la obligación, ya sea por el consentimiento o por la ley. En cambio, el derecho real se aplica a todas las personas, ya que es absoluto su característica. Bien. Otra diferencia muy importante en cuanto a su fuente, de dónde nacen estos derechos. La fuente de los derechos reales son los modos de adquirir el dominio, ya que así nacen los derechos reales a través de un título y un modo. Los modos de adquirir el dominio nacen los derechos reales. Mientras que por otro lado, los derechos personales nacen de obligaciones entre las partes. Se crea una obligación que genera una prestación. Otra diferencia muy importante, la taxatividad, ¿ya? Entendemos que los derechos reales son taxativos, ¿ya? Porque no hay más derechos reales que los que están determinados por ley. Solo por ley están determinados todos los derechos reales, ya que estamos hablando de que los derechos reales están protegiendo una garantía constitucional que es el derecho de propiedad. En cambio, los derechos personales son infinitos, ya que las partes pueden crear los derechos reales que estimen los derechos personales que estimen convenientes. Por lo tanto, derecho real tiene una taxatividad legal. En cambio, el derecho personal no es taxativo, es ilimitado. Las partes pueden crear todos los derechos que quieran. Aquí ya llevamos como 4 diferencias, ¿eh? Porque son varias. Yo les recomiendo que para el examen al menos manejen 3 bien. ¿Ya? Bien, en cuanto a las acciones que los protegen, ¿ya? Los derechos reales están protegidos por acciones reales, ¿ya? Como por ejemplo la acción de petición de herencia, como por ejemplo la acción reivindicatoria, el precario. En cambio, los derechos personales están protegidos por acciones personales. Y lo que buscan las acciones personales es que el deudor pague su obligación. No son entonces acciones reales, que por regla general, ya, porque igual hay excepciones, pero por regla general las acciones personales no prescriben. Disculpen, las acciones reales no prescriben. En cambio, las acciones personales, estas sí prescriben, ¿ya? La acción ejecutiva, ¿ya? Por ejemplo. Bien. Otra un poco más compleja, ya que esta no se la recomiendo tanto, pero si se manejan en el tema, háblenlo, ¿ya? En cuanto a si se pueden poseer o no poseer, ¿ya? Los derechos reales sí se pueden poseer, porque los derechos reales requieren sobre un objeto, sobre una cosa, sobre un bien determinado. En cambio, los derechos personales, aquí existe una gran discusión si estos se pueden poseer y posteriormente prescribir y adquirir por prescripción adquisitiva. La doctrina mayoritaria nos dice que no, ya que los derechos personales no tienen un ser corpóreo, que nosotros podemos apremiar, ¿cierto? Tenerlo y generar también este ánimo de señor y dueño, ¿ya? Ojo ahí. Entonces, está esta discusión aquí importante en que nos dicen que los derechos personales, gran parte de la doctrina dice que los derechos personales no se pueden poseer y al no poder poseerse no se pueden adquirir por prescripción adquisitiva, ¿ya? Y es discusión, porque la otra parte de la doctrina nos dice que si hay un título físico del derecho personal, sí se podría poseer ya que da apariencia de dueño, ¿ya? Pero esto es más bien una postura mayoritaria, disculpen, minoritaria. Lo que manda acá, lo que se ha dicho en mayoría es que no se podría, porque nos falta este elemento, ¿cierto? Que es la tenencia. Y un derecho personal no hay tenencia, porque es algo abstracto, un derecho, ¿ya? Distinto el derecho real, que el derecho real recae sobre una cosa determinada, ¿ya? En cuanto a su extinción, ¿ya? Los derechos reales, por regla general, son perpetuos, ¿ya? Duran toda la vida e incluso pasan después a los herederos, ¿ya? Una característica muy importante, por ejemplo, del derecho real de dominio, que es perpetuo, ¿ya? Uno es dueño toda la vida del bien, a no ser de que se deshaga el bien. Y si la persona fallece, esto va a pasar a su heredero. En cambio, usualmente el derecho personal tiene una existencia más breve, ¿ya? Normalmente el derecho personal termina cuando se cumple o después prescribe, por ejemplo, si no es exigido, ¿ya? Un préstamo de dinero, por ejemplo, de un pagaré, que el pagaré prescribe en un año. Si yo no lo cobré, pasó el tiempo, esto va a prescribir, ¿ya? Y no va a ser perpetuo. Bien. Y por último voy a dejar la característica más obvia, la que todos tienen que saber al final,
es que los derechos reales recaen sobre una cosa determinada, sobre un bien determinado, y en cambio los derechos personales no recaen sobre un bien, sobre una especie, sino que recaen sobre una persona. Bien, ahí tenemos un gran paralelo con muchas, más de 7 diferencias entre estos derechos. ¿Ya? Muy importante, muchachos, que tengan al menos 3, que sepan bien la definición. Estos 3 artículos que les mencioné, 576, 70, 577 y 70, 578, muy importante que los manejen, ¿ya? Sobre todo el 577 completo. Espero que este paralelo les sirva, que el día de mañana si le preguntan esto, tengan clara la respuesta, ya que esto es una pregunta muy típica del examen de grado. Y también, chicos, les recuerdo que el día 2 de enero a las 19 horas empezamos con nuestro ciclo de Derecho Civil, ¿ya? La inscripción solamente cuesta 5.000 pesos para las que son parte de la comunidad de gradistas y 7.000 pesos entrada general. Esto va a ser una clase completa de los actos jurídicos, ya aproximadamente 2 horas de clase. Van a haber interrogaciones, van a recibir material y van a recibir además la clase grabada. Si les interesa inscribirse, pueden escribirme al Instagram o pueden dejarme su comentario para yo mandarle mayor información. Que estén muy bien, un gusto y mucho éxito en su estudio.